Prosiguiendo con las exposiciones de la tarde, le damos la bienvenida a Jorge Luis Borge, quien hablará sobre las empresas B, gestiones solidarias, empresa de servicios con triple impacto. El moderador de este bloque es el doctor contador público Rodrigo Breso. Bienvenidos a ambos. Buenas tardes a todos. Bueno, tal como mencionó, en este caso vamos a ver el caso de una empresa B, otra forma de abordar la sostenibilidad con un triple impacto económico, social y ambiental. En el caso de José Luis Borge, vamos a ver un breve currículum de él, algo resumido. Él es profesor universitario de educación física por la Universidad de Luján, tiene formación en coaching y liderazgo, tiene un posgrado en recursos humanos de la Universidad de Itela y un posgrado de voluntariado corporativo en la Universidad de San Andrés. Actualmente, las actividades que desarrolla es founder y director de Gestiones Solidarias, una empresa social de servicios de limpieza que está desde el año 2011, organización certificada como empresa B de triple impacto. Es founder y director en Incluir Más SRL, empresa de personal eventual con impronta social y misión de generar oportunidades de empleo a oportunidades en situación estructuralmente vulnerables. Es consultor de recursos humanos en área de capacitación, desarrollo y procesos, y es speaker en temas de inclusión y equidad. Sin más, damos la palabra a Jorge Luis Borge. Inés. Hola, ¿qué tal? Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Acá estamos conectados. No podía... Bueno, un poco la idea es conversar acerca de lo que son el corazón de las empresas B. Nosotros somos empresa B certificada. Acá ahora en un segundito se suma Marcelo, mi socio también. Hola, ¿cómo están? Y un poco, bueno, contarles sobre la experiencia nuestra, no solo como gestiones solidarias, sino también, bueno, cuál es el recorrido que hicimos como para transformarnos o retransformarnos también en empresa B certificada, que ahora también estamos en proceso de recertificación. Bueno, Gestiones Solidarias, hacemos un poquito de historia, nace hace 11 años, con la misión de generar oportunidades de empleo a personas en situaciones estructuralmente vulnerables. Podríamos decir que la excusa como para poder cumplir nuestra misión fueron servicios o son servicios de mantenimiento y limpieza, y desde ese lugar nos empezamos a anclar como para trabajar todo lo que es la inclusión sociolaboral. Al principio focalizábamos sobre una población de jóvenes entre 18 y 24 años sin estudios secundarios, pero imagino si hay personas de la sustentabilidad acá, cuando nos metemos de lleno a temas que tienen que ver con la inclusión sociolaboral y demás, nos damos cuenta que la falta de equidad y la falta de posibilidades son múltiples, por lo cual empezamos a ver otras poblaciones, las poblaciones de gente de la calle, de los hogares, de los paradores, mujeres con hijos solteras, violencia de género, transgénero, personas que salen en libertad, personas con discapacidades. Bueno, empezamos a trabajar fuertemente con la inclusión para todos estos colectivos. Y así empezamos un recorrido, ¿no? En el cual también fuimos aprendiendo. Bueno, yo fundé la compañía hace 11 años, Marcelo, ingeniero agrónomo, él se suma al año, y fue una buena combinación, porque los procesos y un montón de cuestiones que trajo Marcelo nos sirvió como para acomodar también. Desde ese lugar empezamos como a crecer. ¿Y cómo lo hacíamos? Nosotros al principio, como para que tengan una idea, veíamos, no sé, se acercaba una persona a limpiar el parabrisas del auto, le entregábamos una tarjeta, si la persona nos llamaba, había interacción, y ahí comenzábamos a trabajar sobre la inclusión de esa persona. Pero bueno, era un trabajo muy de hormiga y la verdad que poco eficiente también, ¿no? Y en esto de la inclusión o de las oportunidades, o cuando uno trabaja con este tema con esta temática, la verdad que no se puede andar solo. Hay que generar redes, hay que generar alianzas, hay que generar compromisos con otros también. Y empezamos entonces en ese camino a relacionarnos con las fundaciones, con las ONG, con un montón de organizaciones que ya trabajaban en el territorio, que podían dar cuenta de las personas que nosotros a donde queríamos llegar, y eso empezó a ser más poderoso, porque empezaron a aparecer perfiles que querían tomar una oportunidad de trabajo y no sabían por dónde empezar. Y eso nos permitió a nosotros empezar a interactuar con estas personas, pero aún así
nos dimos cuenta que eso no alcanzaba como para que una persona pueda reinsertarse sociolaboralmente. Entonces revisamos una vez más el modelo, ahí por el año 2016 aproximadamente, 2015, y armamos lo que hoy denominamos Escuela de Valores y Empleo, Valorar Más, que empezó a tener como algunas tónicas, ¿no, Marce? Sí, la Escuela de Valores y Empleo surgió porque había casos que además de la necesidad de trabajar, la persona ni siquiera se presentaba el primer día a trabajar, o si se presentaba no podía sostener el puesto de trabajo. Por lo cual dijimos, no vamos a empujar a una persona al fracaso, sino preparémosla, incorporémosle herramientas previas para que cuando llegue la oportunidad la pueda tomar y pueda sostenerla en el tiempo. Por eso creamos la Escuela de Valores y Empleo, que es una capacitación que como base tiene 8 encuentros de 2 horas, encuentros semanales. La idea es que la persona vaya transitando los encuentros y vaya adquiriendo habilidades blandas, el manejo de las emociones, creencias y prejuicios, cómo presentarme en una entrevista laboral, cómo confeccionar y actualizar un CV, un montón de herramientas que incorpora, no se las saca nadie y las puede ir aplicando y mejorando en el transcurso de esos 8 encuentros. Perdón, Rodrigo, ¿te parece que vaya compartiendo una presentación? Sí, por favor. Bueno, sí, empezamos a conversar y... Sí, está bueno tener así tiene como un apoyo. Entonces, en el transcurso de esa capacitación, las personas se van empoderando, van dándose cuenta de lo valiosas que son. Cada uno tenemos nuestras capacidades, nuestra experiencia, y así es que el 30% de las personas que transitan la Escuela de Valores consiguen trabajo por su propia cuenta sin depender de entrar dentro de nuestra nómina actual. Exactamente. Bueno, y así fuimos creciendo, ¿no? También tuvimos que armar equipo, al principio éramos pocos, y cuando trabajás y te metes más en el tema, necesitas tener supervisores, tenés que tener gente que acompañe en todo el proceso, un área de formación, personas calificadas que puedan acompañar a las personas donde nosotros queremos que tengan éxito, porque también nos pasa, ¿no? Nosotros cuando hablábamos esto de la Escuela de Valores y Empleo, pasaba que las personas que no participaban casi que estaban condenadas al fracaso, ¿no? Y sumar un fracaso más a las personas que vienen muy vapuleadas o con muchos no en el camino era complejo. Entonces teníamos que buscar de qué forma nosotros podíamos colaborar con eso. Por eso nació la Escuela de Valores y Empleo. Y en ese repensarnos también, allá por el 2018, /19, certificamos como empresa B, que fue también todo un tema de discusión entre nosotros, ¿no? ¿Por qué? Primero por una cuestión de que era importante estar en una comunidad de impacto, pero a su vez también nos debatíamos con Marcelo si era necesario o no certificar como empresa B. De hecho, yo no quería, y lo conversamos, dije, somos empresa B, de alguna manera, empresa B en esencia, porque desde el inicio, desde que fundó Jorge Gestiones Solidarias, la misión es B, es de triple impacto. Y además hay que pagar, y en dólares, bueno, el yin y el yang, discusión de socio, discusión sana, y terminé aceptando desde mi lugar porque creo que es importante generar negocios alineados en esencia. Cuando uno presenta un presupuesto a otra empresa B y lo presenta desde otro lugar, y la conversación es diferente, y la negociación es diferente. Sí, y acá es donde pesa mucho lo que es el propósito, ¿no? Digo, está bueno repensarnos, ya seamos profesionales, o seamos empresarios, o seamos emprendedores, repensar el propósito. ¿Para qué hago lo que hago? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido que tiene a toda mi jornada de trabajo que pongo a diario? ¿Genero impacto? ¿Qué hago desde mi metro cuadrado? ¿Cuál es la razón de ser de mi compañía? ¿Cuál es la razón de ser de los servicios que yo genero para otros? Digo, y ahí es muy importante ese repensar. Sí, no hace falta tampoco fundar una empresa como vos hiciste. Todos tenemos un punto de decisión y el cargo que uno tiene dentro de una empresa,
como dueño de una empresa o un emprendimiento, tiene un poder de decisión, y si esa decisión se toma en base a una mirada de triple impacto, creo que la potencia más. Y además, por otro lado, es lo que pide y lo que mira ahora el consumidor, sea el rubro que sea un producto, sea un servicio. Lo vemos en los comerciales, en la propaganda, crema no testeada en animales. Eso te da una pauta. Por ese lado viene la economía, y creo que hay que subirse a eso y a la par amigarse con la tecnología, porque si no, el que no se suma a eso, creo que va a ir quedando afuera. Sí, también, y este como requerimiento que decía Marcelo, muchas de las personas, de los nuevos trabajadores, también empiezan a mirar en dónde voy a estar dedicándole tiempo a mi vida, ¿no? Digo, si yo empiezo a trabajar en tal lugar, este lugar genera impacto positivo, ya sea ambiental o social, contribuye de alguna manera, digamos, a mi entorno. ¿Qué estamos haciendo, no? Digamos, en ese sentido me parece que es interesante como repensar qué es lo que hacemos nosotros como organizaciones, como empresas, como profesionales a diario. Y creo que todos podemos hacer algo. Uno lo piensa como decir, bueno, no, es como muy utópico, o no, ¿cómo puedo hacer tal? Y a veces son conexiones, a veces son conversaciones, a veces simplemente hacer de conector de alguien que no tiene una oportunidad con otros que pueden ofrecer oportunidades. Eso las nuevas generaciones lo tienen más incorporado. Sí. La gente mayor como vos, ya no sé si tanto les cuesta, es evolucionar. Pero habla por vos. En esta evolución que vamos teniendo, también las organizaciones tienen que ir evolucionando. Nosotros seguimos evolucionando, y creo que esa es la clave, ¿no? Es todo el tiempo evolucionar como personas y como profesionales y como organización. Sí, 100%. Por eso, la verdad que sí quisimos estar en la comunidad B. A ver, nosotros podríamos calificarnos como empresa B de nacimiento, ¿no? Porque ya trabajamos con la inclusión sociolaboral, y no fue que después viramos y dijimos, che, tenemos una empresa, trabajemos con lo social. No, lo social fue como la plataforma, o es la plataforma fundamental donde nosotros estamos firmemente basados como para hacer todo nuestro accionar. Incluso también nos sirve como guía, ¿no? Cuando, a ver, está bueno repensar si dentro de nuestro propio estatuto nosotros pensamos como empresa, ¿no? Es decir, che, ¿nuestras decisiones están basadas en qué? ¿Solamente en el factor económico? ¿O ponemos sobre la mesa también el factor social y ambiental a la hora de tomar nuestras decisiones? Y de eso se trata, tener como este ADN de empresa B. Que podamos tomar nuestras decisiones no solamente en una línea de pensamiento, sino también poner en juego los aspectos sociales y los aspectos ambientales. Y que todo vaya como en un mismo plano cuando tengamos que tomar decisiones complejas. Eso es lo que nos permite, digamos, no salirnos de la mirada permanente y constante que nosotros queremos como organización, ¿no? Sí, y que es un proceso, no se puede ser 100% sustentable de un día para otro, por eso está bueno los que ya están en el camino, que acompañen a colegas y demás, como lo hacemos nosotros, que acompañamos a empresas que están quizás con una economía tradicional y quieren virar. Bueno, y ya que hablaste de economía tradicional, también está bueno entender de que los ecosistemas, ¿sí? Como la economía circular o la economía azul, son estas cuestiones que que son como una tendencia, ¿no? Es decir, bueno, en mi cadena de valor, ¿qué hacemos nosotros? Además de dentro de nuestra empresa, ¿no? Está bien, contratamos a las poblaciones vulnerables, trabajamos en la inclusión sociolaboral, tendemos puentes, generamos oportunidades. ¿Qué pasa, por ejemplo, no sé, las remeras? ¿A quién se las compramos? Bueno, entonces nos salimos también de la caja en ese sentido y pensamos en organizaciones como Media Pila, que es una fundación que trabaja con mujeres del Bajo Flores, y los zapatos, ¿a quién se los comprábamos? A Cinca, que era otra empresa B. Entonces empezar a repensar cómo es nuestra cadena de valor. Eso es otro de los puntos fundamentales que es importante revisar. En nuestra cadena de valor, ¿tenemos trabajo esclavo? ¿Hay trabajo infantil? ¿Qué pasa con el compliance? Digo, hay un montón de aspectos que son importantes que nosotros tengamos que medirlos a la hora de todos nuestros accionar. Insisto, una empresa puede retransformarse también. No hace falta que haya nacido como empresa B. Puede empezar a revisar sus procesos, puede empezar a revisar en qué parte de la cadena de valor puede empezar a generar algo diferente. Y eso es como preguntas, ¿no? Obviamente estamos muy enfocados sobre los ODS, ¿sí?
estuvimos mucho tiempo como parte integrante del Pacto Global. Nosotros trabajamos, bueno, cuestiones que tienen que ver con el trabajo decente, con erradicar la pobreza, bueno, y también esto, ¿no? Es decir, si dentro de los 17 puntos del Pacto Global de la Agenda 2030, ¿tenemos injerencia de algo de lo que hacemos? ¿Sí? ¿Erradicamos nuestra labor? ¿Ayuda a erradicar un poco las desigualdades? Digo, todas estas cosas terminan siendo como herramientas interesantes como para poder evaluarnos, ¿no? Internamente. Porque si en forma individual nosotros no revisamos un poco cómo estamos, después es más difícil como poder llevarlo hacia adelante, porque no es creíble o no se va a sostener en el tiempo. Por lo cual, parte de las propuestas es, si yo quiero hacer un cambio, el cambio primero tiene que ser interno. Si yo estoy decidido a hacer un cambio interno como organización, como profesional, como empresa, como ONG, como fundación, digo, tenemos que revisarnos. Tenemos que ver si somos coherentes en nuestro hacer, en nuestro decir y en nuestro pensar. Y eso es un camino interesante como para que podamos tener, ¿no? Y nos da la pauta también, puede ser negocio, ser empresa B, o digamos, uno puede ser empresa B y tener un negocio. Claro, son cosas independientes. Uno puede generar impacto. Hoy nosotros estamos a nivel nacional en Bahía Blanca, en Neuquén, en La Plata, en Mendoza, en Rosario, en el AMBA. Digo, el triple impacto tiene tres patas. Tiene la parte ambiental, la parte social y la parte económica. Porque tiene que ser sustentable en el tiempo, ¿no? Nosotros, a ver, le contamos internamente, nosotros en un momento teníamos el sombrero solamente puesto de vamos a generar impacto social y tenemos que contratar a todas las poblaciones que son invisibles al mundo del trabajo. Ok, hermoso. Una vez nos agarra un financista y nos dice, chicos, hermoso lo que están haciendo, pero esa pared blanca que está ahí va a quedar roja, ustedes dos estrelladitos ahí, si no miran los números. Y la verdad que tenía razón. Por suerte nos alertó. Le esquivamos a la pared por poco y todavía estamos solucionando el problema económico. Exactamente, la pared sigue blanca y nosotros andamos. Pero digo, es importante que podamos medir el triple impacto como tal. ¿Sí? No alcanza solamente el altruismo. Nosotros somos una SRL por definición. Gestiones solidarias, SRL. Por lo cual necesitamos que darle tranquilidad a las familias que nosotros impactamos de que eso va a poder seguir estando en el tiempo. Y eso se hace si estamos mirando los números, si somos coherentes, si somos prolijos. Bueno, un montón de cuestiones hacen a que esto pueda seguir pasando, ¿no? Algunos números como para que tengan, digamos, presente, no sé, hoy tenemos 58 clientes, 135 puntos de servicio, 110 colaboradores, 935 personas capacitadas en valores y empleo entre los 2 últimos años. Digo, tenemos proyectados de crecimiento. Es cambiar la forma de hacer negocios, ¿no? Es parte de un paradigma. Aquellos que no están inmersos en el mundo B, o en el del impacto, parte de esto, o del mensaje que nosotros queremos transmitir es, pueden seguir siendo negocios, pueden seguir siendo empresas y pueden además generar impacto positivo a la comunidad. Podemos generar impacto positivo en la comunidad. Hablando con Javier Díaz Maincal de Maincal, que es cliente nuestro ahí dentro del Parque de Pérez, él me decía, hay necesidades en todos lados, ¿no? Jorge me dice, pero la comunidad cercana, la que tengo acá, en Cabín 9, necesita colaboración también. Y no me tengo que ir a Centroamérica o al África para ayudar y colaborar, que sí necesitan también. Pero miremos cerca qué estamos necesitando acá, a la persona que yo necesito que venga a trabajar en mi empresa también. Entonces, es también cambiar el paradigma un poco de las formas que nosotros tenemos de mirar al otro, de mirar alrededor, y cómo una compañía puede como retransformarse también, ¿no? De hecho, con ellos tenemos un modelo muy lindo, que vale aclarar con ellos, con Pensaer también, que es una desarrolladora de Rosario. Digo, que son gente comprometida en mirar las cosas de una manera distinta, ¿no? En cómo podemos hacer negocio y generar impacto. Cómo la persona que está en el barrio podemos incluirla sociolaboralmente. Hay mucha gente que está esperando oportunidades de trabajo,
pero no sabe cómo acercarse a ese mundo del trabajo. Entonces, cada vez que nosotros escuchamos o nos dicen, no, los que tienen planes no quieren trabajar, no, la gente de los barrios no quieren trabajar, digo, ¿a cuántas personas conoces? Es esto, ¿no? Desandar el prejuicio. ¿Cuántas oportunidades realmente vos generaste o colaboraste para que se generen? Digo, está bueno como repreguntarse muchas cosas antes de emitir juicios de valor. La Escuela de Valores y Empleo que la da Marce tiene todos estos ejes, ¿no? ¿Los querés volver a recordar, Marce? Sí, el empoderar a la persona. Conectamos como base con 3 pilares. El amor y el respeto, porque conversamos desde un ámbito de amor y respeto. La espiritualidad, porque cada uno conecta con sus valores. Uno conociéndose, y dentro del conocimiento están los valores, y los valores que lo representan a uno son los valores sobre los cuales uno se basa para tomar decisiones día a día, minuto a minuto. Y el otro pilar es la responsabilidad, hacerse cargo de lo que uno hace. En definitiva, es así de sencillo y de complejo a la vez. Imagínense que los perfiles con los que trabajamos y a los cuales le damos la oportunidad de entrar en la órbita de gestiones solidarias e incluir más, quizás vienen de hasta 3 generaciones de gente cercana, familiares que no han tenido un trabajo como quizás la mayoría de las personas que estamos acá reunidas lo hemos visto, y menos de un trabajo en blanco quizás. Entonces hacemos como base con eso y marcamos la cancha. ¿Para qué? Para que más adelante, cuando llegue la oportunidad de trabajo, la puedan tomar y sostenerla con herramientas. Esas herramientas no se las saca nadie, las incorporan y las hacen y las lucen más adelante, las sacan a la cancha. A la luz. Exactamente. No, alianzas, esto tiene que ver con las alianzas que nosotros tenemos también, digamos, no andar solos, ¿no? Digo, si querés generar triple impacto, tenés que comprometer a otros con la misión, ser parte de la misión de otros y empezar a hacer un entramado que sea más poderoso, ¿no? Que empiece a tener como más sentido, más fuerza, que sea contagioso. Digo, empezás a erradicar el ego, tu propio ego, el ego de tu compañía. Palabra contagiosa. La palabra contagiosa ya no es marketinera. En estos tiempos de pandemia. Bueno, pero ya pasó la pandemia. Es empático. Bueno, valorar más, que son las capacitaciones que hacemos. Tenemos un equipo de coach preparados para esto, ¿no? Para cambiar el paradigma del pensamiento de la forma de trabajar. Tenemos 3 generaciones de personas que no han visto trabajar a otros. Es terrible. Y así todo hay mucha gente que quiere trabajar pero no sabe cómo. Entonces tenemos que tender puentes, tenemos que unir esos mundos. Tenemos que tener la responsabilidad de ver qué estamos haciendo a diario para que esos mundos se acerquen. Las personas que no saben cómo acercarse o las personas que necesitan contratar. Por lo cual generemos esta cuestión de inclusión sociolaboral, que es poderosa y es parte de los cambios, ¿no? De los cambios que uno quiere ver. Algunos ejemplos de las escuelas de valores y empleo que lo hacemos en alianza con organizaciones, ¿sí? En ese caso fue con Lumencor, una fundación grande. ¿Sí? Con ellos iniciamos la primera escuela de valores, hace años ya. Entregamos un diploma al final, que es un símbolo también. Tal cual. Ahí estábamos más jóvenes en esa foto. Sí. Bueno, hay que hacerse cargo del paso del tiempo. Bueno, también hicimos capacitaciones en los penales, damos capacitación en los penales, dentro del penal, con las poblaciones que están próximas a salir, porque también es eso, ¿no? Digo, ¿qué hacemos con todas estas poblaciones? Yo insisto con esto de los prejuicios porque es parte de las limitaciones que nosotros como sociedad nos vamos poniendo. Una persona que sale en libertad, es una persona que estuvo privada de la libertad, está bien porque, no sé, se mandó las macanas que haya hecho y todos nos pusimos de acuerdo que tiene que ser condenada. Ahora cuando sale, ¿seguimos con la condena? ¿Seguimos generando violencia social o generamos un cambio? Que también, ¿no? es una pregunta que, digamos, nos puede tocar en muchas aristas, porque todos conocemos a alguien que ha sufrido algún trastorno por un delito, entonces es complejo, no es sencillo, pero hay que ponerlo sobre la mesa. Algo tenemos que hacer, porque si no va a ser repetitivo. No sé, nosotros tenemos ejemplos de éxito, por ejemplo, no sé, Víctor. Sí, Víctor, que está ahí en la foto, esa que está toda la gente, algunos están en cuclillas. Ese día que hicimos ese evento en el penal, se acerca a mí y me dice, yo mañana, no, en una semana yo salgo
porque cumplo la condena. Por favor, necesito salir y tener una posibilidad de trabajo. Y le dije, bueno, este es mi número, contactanos. Y así fue. Hasta el momento, Víctor desde ese momento está trabajando, ahora está en licencia por una cuestión física, y ha estado tuvo 36 años en prisión, pero tuvo una oportunidad. Y los clientes pedían por el servicio de él, porque donde fue, se ganó su lugar, pasó de una media jornada de maestranza, que es el inicio con nosotros, trabajando 24 horas semanales, a una jornada completa. Así que es un caso de éxito con nombre y apellido. Acá los casos son de éxito y es un trabajo de hormiga, ¿no? Es un trabajo individual con cada persona, con el acompañamiento. Ahora, acá hay algo clave. No somos fanáticos en lo que hacemos, no tenemos la varita mágica. Hay gente que a pesar de darle la oportunidad y acompañarnos, no está preparada o no toma la oportunidad, y el tomar la oportunidad implica que del otro lado haya una respuesta, y la respuesta es llegar temprano. El llegar 5 minutos tarde es llegar tarde. Hay un montón de cuestiones que son propias del ámbito laboral y que las tiene que cumplir la persona que entra a trabajar con nosotros. Eso es un ida y vuelta. Si ese equilibrio no se da, en algún momento se quiebra y se pierde, ¿no? Sí, por eso en las escuelas de valores y empleo es casi como una simulación del trabajo, ¿no? Dura 2 meses y lo que buscamos nosotros es un cambio de hábito profundo. Los hábitos no se cambian de un día para el otro, es como ir al gimnasio. Que vayas una semana ya no te cambió el hábito, tenés que ir por lo menos 2 meses como para ya hacerlo propio. Y esto es lo mismo. Aquellos que no tienen cultura del trabajo, este mecanismo, esta capacitación nos permite que esa persona vuelva al ruedo en el mundo del trabajo. Con cultura del trabajo, con responsabilidad y bueno, todas las cuestiones que fuimos marcando. Bueno, esos son algunos de los clientes que nos acompañan y trabajan con nosotros en forma constante. Pasa también algo muy bueno, ¿no? Que nuestros propios clientes tratan a nuestro personal en forma directa. Nosotros damos los servicios terciarizados, ya sea de limpieza, mantenimiento o como agencia de empleo, y la verdad que los ven con el potencial y después terminan contratando directamente. Por eso a la fecha han pasado más de 1.250 personas trabajando con nosotros, hemos generado aproximadamente 995 personas capacitadas. Se hace como un lindo movimiento. Es más, es algo que aprendí yo en estos 10 años que tengo dentro de gestiones. Yo como director de operaciones, uno quiere la persona ideal, el puesto ideal, que no falte, que no llegue tarde, que cumpla bien su tarea, y cuando en gestiones esa persona está en ese punto, tiene que volar a otro puesto, tiene que pegar el salto a otro puesto. Y yo decía, me están sacando a la gente que ya no hay que acompañarla tanto como a otros y ya sigue su camino y fluye. Bueno, es parte de nuestra visión, la entendí y eso lo replicamos, porque esa persona que se va deja el puesto libre para otra persona, y eso es lo que también fortalece, y lo fortalece desde el lugar del colaborador. El colaborador no es que va a hacer su tarea y cumplir con su puesto y cobra el sueldo como corresponde. Además está generando con su buen accionar que ese cliente o nos recomiende a otro, o que él pegue el salto y deje ese puesto libre para que entre una persona que está en la misma situación, que estuvo en la misma situación que él, o peor, ¿no? Y otra vez volvemos al propósito, ¿no? Como todas las empresas B, el propósito de que sea para toda la empresa, no solamente el propósito es nuestro, es de todos los colaboradores, es de sentirse parte. Y bueno, este año vamos a cumplir 11 años en diciembre con Gestiones Solidarias. Y la verdad que veníamos hablando de decir, tenemos que generar más impacto. Pero no vayamos solos, decíamos con Marcelo, que ya nos conocemos de hace 10 años, armamos una nueva empresa que se llama Incluir Más, que es la agencia de empleo, y se sumaron 4 socios para seguir generando más impacto, para que no quede únicamente en servicios de limpieza y mantenimiento, en los cuales no queremos tener 1000 personas haciendo ese servicio, por más noble, honesto y demás, de lo que sea. Consideramos que una persona tiene que desarrollarse, su norte no puede ser ese. Entonces, dentro de ese desarrollo armamos esta empresa que es multiservicios y que genera oportunidades en cualquier otro rubro, ¿no? Bueno, esos son tipos de opciones de contratación que hacemos. Es una agencia de empleo, no sé si... Sí, como Randstad, como Adecco, como Manpower, digamos, ese tipo de cosas. Y es una forma también de acompañar a empresas que quieren entrar en lo social, en lo sustentable, y no encuentran cómo, ¿no? Y lo peor que pueden hacer es retraerse y no accionar. Entonces, al acompañarnos, porque nosotros ya somos especialistas en esto en estos 11 años,
en el formato de agencia de empleo lo podemos hacer. Es un paso a paso y desde ya todos los que están presentes cuenten con nosotros para el contacto. Están los contactos, creo, nuestros. No sé si está en la siguiente, de ahí. Aunque sea la mínima pregunta, más allá de las preguntas que creo que están coordinadas para hacer ahora, que esperemos que tengan, porque este feedback de ustedes es también importante. Y cualquier contacto por el medio que crean conveniente va a ser bienvenido, porque estas charlas es para generar el chispazo en esa luz que se genera en cada uno de ustedes, esa incógnita de qué puedo hacer yo desde mi lugar para entrar en esta órbita. Y será bienvenido. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Por el respeto del tiempo y la excelente disertación, vamos a abrir ahora un espacio de consultas. No sé si hay consultas en el chat, y no sé si alguna de las personas del salón tiene algún tipo de preguntas, y vamos para el chat. Bueno, leo la del chat. Tengo entendido que en nuestro país no existe una ley que regule las condiciones para ser considerada empresa B, que alguna vez existió un proyecto que no fue sancionado. La empresa de ustedes, ¿qué tipo societario tiene y qué disposiciones estatutarias o contractuales las identifica como tales? ¿Qué organización las certifica? Sí, a ver, somos una SRL, tanto Gestiones Solidarias como Incluir Más, ambas SRL. Estamos certificados como empresa B, que es B-Lab, que es una certificación internacional desde Estados Unidos. Hoy en Argentina, si mal no recuerdo, somos 168 empresas certificadas, ¿sí? Nosotros, la verdad que fuimos la primera empresa de limpieza en certificar del país, y bueno, y eso está bueno porque va generando también como un norte. No hay una ley sancionada, ¿sí? Hay como, empiezan a haber algunas cuestiones de conversación. En Esquel ha salido como una sanción de aquellas empresas, que las que sean empresas B, que realicen actividad en Esquel, tienen como algunos beneficios fiscales y demás, o que da el municipio. Hoy no es una ley nacional, está muy avanzado lo que es la ley BIC también, pero todavía falta un poco más de desarrollo y conciencia. De hecho, nosotros no es que tengamos beneficios por ser empresa B o por todo lo que hacemos, ¿no? Están los beneficios fiscales como MIPYME, o digamos, o si aparecen algunos programas, como cualquiera de los que sean empresarios acá pueden tomar, digamos. Bueno, otra pregunta es, por ejemplo, si ustedes podrían definir su modelo de negocio en pocas palabras y si consideran que es escalable. Bueno, el modelo de negocio nuestro está paraguado por la Escuela de Valores y Empleo, que es la capacitación previa, donde las personas que nosotros vamos a incorporar pasan, y a medida que vamos teniendo nuevos clientes, la vamos contratando. Cuando hablamos de nuevos clientes, puede ser tanto para gestiones solidarias, como empresa de limpieza y mantenimiento, o Incluir Más como agencia de empleo. Dentro del modelo de negocio está muy puesto en la mesa la inclusión sociolaboral. Es parte, ¿no? Por eso hablábamos un poco de la toma de decisiones, y todas las cosas tienen que ver con eso. Y si favorece o no favorece para las poblaciones que nosotros trabajamos. La verdad que sí es escalable. Nosotros hoy estamos pensando en Latinoamérica. El haber sumado socios en Incluir Más fue exclusivamente también para eso, ¿no? Para generar un impacto no solamente a nivel nacional, sino también regional. Lamentablemente, la falta de equidad y la pobreza en América Latina es un flagelo, y nada, tenemos que seguir mirándolo, ¿no? Que está bueno, si tenemos una buena práctica, poder llevarlo a otros lugares también. Perfecto. ¿Y cuáles son los principales hitos o acontecimientos que lo han llevado al desarrollo que han logrado? Uy, que se me muera. Yo ya tengo pérdida de memoria a largo plazo. Hitos. La verdad que cada vez que hay un egresado dentro de nuestra nómina que dice, bueno, yo desde la semana que viene renuncio porque conseguí otro trabajo, es un hito. Y eso se da mes a mes. Hay semanas que quizás son 2 personas, la semana siguiente una, y eso es valioso. Genera todo un desafío interno, porque hay que cubrir ese puesto, y yo que estoy en la operación,
Soy una persona que con mi equipo de trabajo bajo a la realidad cada caso, y las ideas locas que a Jorge se le van ocurriendo, las analizamos y las vamos tratando de coordinar. Bueno, la verdad que es un hito. Sí, esos son grandes hitos. Y después, bueno, tenemos cuando nos definimos como SRL, allá por el 2014, después cuando armamos las escuelas de valores y empleo, eso fue otro hito de revisarnos. Cuando empezamos a hacer las formaciones de las escuelas en contexto de encierro, cuando empezamos a trabajar más profundamente con la población sorda. El año pasado tuvimos una empleabilidad de 57 personas sordas por trabajos puntuales que se hicieron. Y la verdad que fue genial. Fue como repensarnos. Es más, esto genera también un cambio en las poblaciones, ¿no? Nosotros, digo, nos mandaban mensajes tanto a Marcelo, amigo del supervisor, y decían: hola, soy sordo, quiero trabajar. O se habían visto como esta cuestión de que éramos como una empresa que estaba incluyendo personas con esta discapacidad. Y eso es también como decir, esto claramente define que hay mucha gente de estas poblaciones que también están como buscando y no encuentran un canal. Y como ellos son una comunidad muy, muy fuerte, se van como pasando la información. Es más, nos ha pasado que uno de estos muchachos fue hasta la puerta de un cliente, porque sabemos que estábamos ahí y estaba esperando que lo contratemos en el momento. Vine a trabajar, dijo. Sí, no estaba ni siquiera en nómina. Bueno. Y eso también son señales para las cuales hay que estar permeable, y por eso es que sumamos a nuestro equipo de trabajo a un supervisor que había venido de Venezuela y que sabía lengua de señas, la adaptó, porque cada país tiene su lengua de señas, aprendió y la adaptó acá a la Argentina, y internamente ya comenzamos con un curso primero para nuestros equipos de trabajo de lengua de señas, y después lo estaremos también ofreciendo a clientes, porque tenemos 20, en la actualidad tenemos 20 sordos y hipoacúsicos que están trabajando. Sí, ese es otro hito, ¿no? También la formación interna nuestra en lengua de señas. Y también otro hito, la formación de Incluir Más como una empresa que pueda salir al exterior. Excelente. No sé si hay alguna otra consulta. No, lo mío es una opinión. A mí me parece maravillosa la que están haciendo. Debería replicarse, las grandes empresas deberían replicar esto de a través de la educación lograr la inclusión y la superación de la pobreza, porque con educación y enseñanza de valores es fundamental para superar precisamente la pobreza. Y me parece maravilloso esto de la educación en los penales, que especialmente los adolescentes cuando delinquen, que están en esa edad, que son adolescentes o son ya personas imputables, esa es una gran labor que nadie se quiere ocupar, porque generar educación, valores y salidas laborales a esa gente es definitivamente alejarnos del delito. Así que aplaudo, me parece maravilloso. Bueno, gracias. Muchas gracias. Y eso, nada, me parece que está bueno como repensar, ¿no? Digo, nosotros trabajamos ahí, tenemos una persona que salió del penal y está trabajando en Rosario, uno de nuestros clientes, y les puedo decir que lo hace con una pasión. Se confunde claramente porque no tiene cultura del trabajo, pero también hay una parte de la organización que decidió hacer esa contratación en ser como más permeable, ¿no? Un poco más sensible. Está bueno hablar de organizaciones y de personas más sensibilizadas con el otro. Y creo que tenemos que empatizar todos un poco más como para que las cosas puedan pasar, ¿no? Sí, tener paciencia y dar un periodo pautado de mejora, ¿no? Ante un desvío y demás. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. La verdad, excelente la disertación y el proyecto llevan adelante, la verdad, totalmente estimulante, y creo que convoca a muchas personas y despierta interés en ser parte de actividades como la que ustedes realizan. Buenísimo. Esperamos que así cuenten con nosotros para replicar la idea y el formato en donde sea, tanto en otro rubro como en otra zona, ¿no? del país y en el exterior. Bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias.
Vamos a agradecer a Marcelo Castelli y a Jorge Luis Borges por acompañarnos en este bloque. Y ya finalizando con el último bloque de este día, vamos a darle la bienvenida y a saludar al doctor contador público Nicolás Jerkovich, que se encuentra conectado en este momento, y a la doctora contadora pública Raquel Domínguez, quienes expondrán el tema Tendencia Internacional hacia el reporte integrado. Buenas tardes a todos y todas, no sé si me escuchan. Vos tenés la para presentarnos. Nicolás Jerkovich, con el cual vamos a comenzar, es docente, tiene un máster en Derecho y Economía del Cambio Climático, es cofundador de Ecosos, consultoría en gestión sostenible. Desde hace 11 años está involucrado en la temática de desarrollo sostenible y negocios. Ha realizado diferentes trabajos de investigación en temas de gobierno corporativo y aseguramiento de reportes de sostenibilidad con la Universidad de Palermo. Y luego de Nicolás va a hablar Raquel Domínguez, que es docente, cuenta con más de 20 años en experiencia en consultoría organizacional. Actualmente dirige SDB y Asociados, especializada en auditoría de proceso, implementación SGC, sustentabilidad y compliance. Coordinadora del Foro de Vinculación a Responsabilidad Social Empresaria del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, coordinadora del equipo colaborativo de gestión de la sostenibilidad y compliance de OAME, Organización Argentina de Mujeres Empresarias. Bueno, te escuchamos, Nicolás. Buenas tardes a todos y todas, ¿me escuchan bien? Perfecto. Bueno, bueno, un gusto estar acá y disculpen un poco mi informalidad, es que estoy de vacaciones. Bueno, desde la tierra del fin del mundo estoy en Ushuaia, así que, bueno, eso, nada más, primero esa aclaración. Hola Raquel, ¿cómo estás? Bueno, y si te parece Raquel, ahí, bueno, ¿se comparte pantalla? Sí. Bien, yo no la estoy viendo todavía en la pantalla. Ahí estamos compartiendo. Bueno, gracias Nicolás por participar en tus vacaciones de la jornada. No hay problema, me tomé el colectivo anterior para bajar de la montaña. Bueno. Avanzamos. Ahí está, bueno. Bueno, a ver, la exposición va a ser cortita, unos 20 minutos de mi lado, aprox. Y bueno, y este es el temario, ¿no? Vamos a hablar de lo que es la tendencia normativa en relación a reportes integrados. No sé cuántos estarán familiarizados con esto, pero vamos a tratar de hacerlo en un vocabulario de alguna manera neutral y que, digamos, sirva para todos. Entonces, para eso vamos a abordar primero el contexto, para entender por qué estamos hablando de este tema, cuáles son las tendencias normativas en relación a lo que es la divulgación de información no financiera, después también perspectivas normativas en cuanto a qué es lo que está pasando en el mundo en relación al desarrollo normativo de reportes no financieros, y después un poquito un recorrido de, bueno, cuáles son los grandes actores institucionales que están interviniendo en esto para entender justamente, bueno, hacia dónde está yendo todo, junto con lo último, ¿no? Así que, bueno, ahí, si pueden pasar al siguiente slide. ¿No? No, ¿quieres pasar la voz? Ahí está, bueno, muchas gracias. Bueno, primero el contexto, ¿no? Hay algunos recortes de artículos periodísticos de diferentes medios, ¿no? Grandes títulos que, si bien ocurrieron en un momento, ¿no? Esto es recurrente
¿no? En relación a esto del cambio de cuál es el propósito de las organizaciones y algunas instituciones como el Business Roundtable, que es una institución que representa a las empresas más grandes de Estados Unidos, en donde es una institución que nació en los años 70 y en el año pasado redefinió cuál es el propósito por el cual existe esta institución y por el cual redefine el propósito por el cual existen las empresas, que básicamente es que el propósito no es únicamente maximizar las utilidades hacia los accionistas, sino también hacia los grupos de interés. En esto también otros recortes, ¿no? La Unión Europea con toda una reforma regulatoria que está avanzando a partir de lo que es el Pacto Verde Europeo, ¿no? En donde está redefiniendo y rearmando todo lo que son los marcos regulatorios para incluir las finanzas sostenibles, compromisos climáticos hacia una carbono neutralidad hacia el año 2050, en donde eso ya en Europa ya es jurídicamente vinculante, y por supuesto también lo que en relación a los objetivos de desarrollo sostenible, que es la agenda, digamos, transversal en todos estos temas. Después también hay hacia la derecha y abajo también todo lo que es el mundo de la finanza sostenible, hay grandes calificadoras de riesgos y inversiones institucionales, en donde también ellos están tomando cada vez más posición a la hora de invertir y destinar su flujo de inversiones, en donde están incorporando cada vez más en su porcentaje de inversiones los criterios sociales y ambientales a los tradicionales económicos. Y esto es importante decirlo, que no lo hacen por una mirada filantrópica o ética, que por supuesto la pueden tener, sino principalmente por una mirada de gestión de riesgos. Estos inversores lo que cada vez más entienden es que vamos a decirlo desde una perspectiva de balance, que el balance con la información financiera que viene de un balance contable sigue siendo necesario, pero ya no suficiente. En este sentido, entienden que cada vez más todos los temas, cómo una empresa gestiona los temas sociales y cómo gestiona los temas ambientales, es por donde pasan los grandes riesgos que las empresas todavía tienen que aún madurar muchísimo para aprender a gestionarlos y justamente mitigar los riesgos obviamente, de una pérdida de rentabilidad de acuerdo a las expectativas que tienen. Después también hay algunos temas ahí de género, ¿no? Hay el tema del paridad de género en el directorio de las empresas, los bancos, el compromiso climático, como ya hemos dicho antes, y obviamente en la agenda central del medio los objetivos de desarrollo sostenible, que bueno, vamos a asumir que ya la audiencia ya conoce de qué se trata esta agenda, así que bueno, si podemos pasar al siguiente slide. Este slide lo que muestra es el estudio del Global Reporting Initiative, Carlos Santix, ahí ustedes si quieren lo pueden googlear, lo pueden buscar. Es un estudio que aproximadamente cada 4 años el Global Reporting Initiative hace este mapeo en donde va incrementando la cantidad de países en el cual hace el estudio, y lo que hace es el mapeo de qué instrumentos regulatorios existen en los países en relación a lo que es divulgación de información no financiera, que es lo mismo, vamos a decirlo indiferentemente, que son los reportes de sostenibilidad, ¿no? El reporte integrado también, vamos a decir, ¿no? Por más que técnicamente esté mal, que también es un reporte de sostenibilidad. Entonces, lo que muestra esto, primero es obviamente que cada vez más países están regulando este tema y con una tendencia hacia la obligatoriedad, ¿sí? O sea, cuando vemos regulaciones, hay regulaciones voluntarias y regulaciones de cumplimiento voluntario y regulaciones obviamente obligatorias. En el alcance que hace este estudio, las regulaciones no son únicamente de países, ¿sí? A nivel de leyes nacionales o jurisdiccionales, sino también regulaciones de mercado, ¿no? Como por ejemplo cuando ahora a fines del año 2021 en Chile o en Colombia, ¿no? Las comisiones nacionales de valores de esos países emitieron regulaciones para que ya hace obligatorio a todas las empresas que cotizan en bolsa a que emitan un reporte de sostenibilidad con ciertos criterios. Fíjense ahí los casos de análisis, ¿no? En la Unión Europea esto ya es obligatorio para empresas que tengan más de 500 empleados. Y bueno, entonces estos son ejemplos, ¿no? De hacia dónde va. Y obviamente el día de mañana es esperable que, así como los balances contables
son obligatorios, si el día de mañana también lo sean lo que son los reportes de sostenibilidad. ¿Se puede pasar al siguiente slide, por favor? Bien, entonces, antes de entrar en esto de cuáles son las tendencias y qué es lo que está pasando en el mundo en cuanto a regulación normativa, primero es importante entender esto de la materialidad desde la perspectiva de la gestión sostenible. Porque este debate ahí, fíjense, materialidad de impacto y materialidad financiera, que acá entiendo que la audiencia ya tiene muy claro qué significa el concepto de materialidad en un balance contable. Bueno, la pregunta es, bueno, ¿qué significa la materialidad desde la perspectiva de la gestión sostenible, ¿no? ¿Cómo definimos que algo es material? Entonces, esta disyuntiva de lo que es materialidad de impacto y materialidad financiera es básicamente el gran debate que está habiendo en el mundo a la hora de el desarrollo normativo. Y hay una gran división. Por un lado está lo que es la Fundación IFRS, que lo vamos a ver más adelante, y por otro lado está la EFRAG, que es Europa, ¿sí? Que adopta otra postura. Entonces, ¿qué es esto de la materialidad de impacto y materialidad financiera? Bueno, básicamente cuando una empresa tiene que determinar qué es lo que importa, ¿sí? Cuáles son los temas significativos, puede tener alguna de estas dos miradas. De una perspectiva de materialidad financiera, que significa cómo el desarrollo sostenible, cómo lo social, cómo lo ambiental impacta en la empresa, o puede tener una mirada de significatividad, de materialidad de impacto, que significa de cómo la empresa impacta en lo social o lo ambiental. Son dos miradas invertidas, ¿no? En donde la materialidad financiera lo que importa es entender cómo lo social y lo ambiental puede afectar básicamente a la rentabilidad del negocio, ¿no? Fíjense que ahí es una mirada puramente financiera. En cambio, la materialidad de impacto tiene que ver con cómo el negocio puede impactar en lo social o ambiental, independientemente o no de si impacta en la rentabilidad del negocio. Entonces, obviamente, la mirada de la materialidad de impacto es una mirada más social, una mirada más de ciudadanía corporativa, podríamos decir, ¿no? Y la materialidad financiera es una mirada más desde lo que son, ahí lo ven a la izquierda, de lo que son los grupos de interés con una mirada financiera. Entonces, fíjese, ¿a quién le importa más la mirada y la perspectiva de materialidad financiera a la hora de elaborar el reporte de sostenibilidad? Bueno, podemos decir que a los tradicionales grupos de interés que tienen esa mirada más económica, ¿no? Los accionistas, los inversores y los financiadores como bancos. Ahora, ¿quién en general le interesa más que una empresa adopte la materialidad de impacto? Bueno, los grupos de interés que no suelen tener una mirada financiera, que son clientes, el gobierno, la sociedad, los proveedores, comunidades, etc. Entonces, y en esto obviamente está la tercera definición de materialidad, que es la doble materialidad, que básicamente es adoptar ambas. Ahora vamos a ver en el siguiente slide, ¿sí? Un poco esa perspectiva de materialidad financiera y materialidad de impacto, quiénes las están adoptando a la hora de entender este mapa institucional, ¿no? Justamente, fíjense, acá hay muchos símbolos, ¿no? Que justamente cuando uno no es especialista, ¿no? y quiere empezar a navegar en estos temas, o tiene que tomar decisiones también, por ejemplo, una empresa, ¿no? Dentro de una empresa, un responsable tiene que tomar decisiones de armar un reporte de sostenibilidad y tiene que hacerlo, quiere utilizar una norma, pero no sabe por dónde empezar, porque claro, porque hay un montón de logos, un montón de instituciones, y realmente la verdad que marea. Pero esto no lo digo yo, lo dicen los inversores institucionales, lo dicen los bancos, lo dice la comunidad financiera internacional, y lo dice, digamos, a nivel académico, también a nivel mundial, ¿no? Esto de que haya muchas instituciones que hacen su propia elaboración normativa de información no financiera, no fomenta la transparencia, no ayuda con la transparencia, no ayuda a la comparabilidad, no ayuda a la rendición de cuentas. Entonces, fíjense que ahí, entonces, los diferentes estudios, ¿en qué año aparecieron? Sí, y básicamente vamos a empezar por la parte final, no vamos a adentrarnos en cada una institución. De este mapa normativo que está arriba, el GRI, el CDP, el CDSB, el Trilateral Reporting, el SASB, el TCFD, bueno, en el 2021 se fusionan, se empiezan a fusionar y finalmente la IFR Foundation, que es la institución a través del ISSB,
¿no? La IFRS Foundation, ustedes ya la conocen bien, es la institución que emite las normas internacionales de contabilidad. Bueno, básicamente es quien termina consolidando muchas de estas instituciones. Entonces, al final de todo, hoy, al día de hoy, ¿qué instituciones quedan de todas estas que están arriba? Bueno, el GRI, el CDP y la IFR Foundation y el TCFD, ¿sí? Que es sobre cambio climático. A la hora de ver un poquito quiénes están utilizando estas normas en Argentina, esto surge de un estudio que hice para la Comisión Nacional de Valores a través de una contratación que me hizo el BID. No, fíjense que la mayoría de las empresas en Argentina, de las que cotizan en bolsa, utilizan el GRI. ¿Sí? El 100% de ese análisis utilizan normas GRI. El 18% utilizaba CDP, el 15% lo utiliza el Integrated Reporting y un 2% el TCFD y un 8% el SASB. Con lo cual, fíjense que hay muchos cuerpos normativos, el que más se usa es el GRI y los otros, algunos se usan. Con lo cual, digamos, ¿por qué usan uno u otro? Bueno, dependiendo ahí, digamos, hacia dónde quiera apuntar una empresa, pero no es objeto de este webinar. Lo que sí abajo, fíjense, ahí está ordenado en función de cada una de las instituciones qué perspectiva de materialidad tienen. ¿Sí? Entonces, fíjense que la materialidad de impacto y la doble materialidad la adopta el GRI, el CDP y el IFRAG. El IFRAG es una institución que está a cargo del desarrollo normativo de reportes no financieros en Europa. Y el resto utiliza la perspectiva de materialidad financiera. O sea, el IFRS utiliza la perspectiva de materialidad financiera. Entonces, un poquito terminando para cerrar este slide, podemos decir que Europa está yendo, y ya es norma esto, está adoptando la perspectiva de doble materialidad, mientras que lo que es SASB, en donde lo toma la Fundación IFRS, podríamos decir que quizás es, lo voy a decir así, pero quizás no es técnicamente correcto, es más la mirada desde Estados Unidos, no adopta una materialidad financiera. Y esto ¿no? Está generando gran debate, incluso recién ahora la IFAC, la Federación Internacional de Contadores Públicos, publicó ¿no? una carta representada por inversores institucionales diciendo, por favor, trabajen y enfóquense para que, a pesar de que todavía siguen habiendo el IFRAG, el IFRS y el GRI, siguen existiendo y tienen miradas diferentes, por favor, trabajen para empezar a alinear vocabulario, porque esto de que hayan definiciones diferentes sobre un mismo tema no ayuda. Entonces, obviamente todo este proceso de convergencia que está habiendo, bueno, todavía ¿no? Hay todo mucho camino por recorrer. Si podemos pasar al siguiente slide, por favor. Entonces, yendo a lo que es estas fusiones del IFRS, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste? Y en forma muy, muy simplificada, los borradores que se están en consultas públicas ahora básicamente dicen y están ordenando diciendo, bueno, las empresas cuando quieran divulgar información no financiera sobre sostenibilidad, van a tener que divulgar en función de estos 4 marcos: gobernanza, estrategia, administración de riesgos, métricas y objetivos. En esto lo que está haciendo la Fundación IFRS es que tiene requerimientos, el cuerpo normativo se rebasa en requerimientos industriales que toma los estándares SASB, y después va a haber requerimientos temáticos específicos que vienen de otra norma. ¿Sí? Entonces, bueno, es muy técnico esto, ¿sí? Simplemente estoy haciendo una presentación en sociedad. La verdad que esto, realmente, esto que se ve así de simple, ¿no? Es lo que se está trabajando a nivel mundial justamente para tratar de unificar y llegar a un único marco normativo. Pero bueno, por ahora estamos en esta instancia desde una mirada de la Fundación IFRS a través del ISSB. Ahí abajo a la izquierda, ¿no? Lo que ven es un poco lo que veíamos antes, esto de qué perspectiva de materialidad adopta cada institución. Y cuando hablamos de reporte integrado, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora, que era el título de esta exposición, el reporte integrado, ¿cómo se ubica en todo esto? Bueno, el reporte integrado va a ser, por ahora, va a ser un marco que va a ayudar a conectar la información de sostenibilidad con la información financiera. ¿Sí? Acuérdense de esta perspectiva de materialidad financiera. Entonces, básicamente, la información de sostenibilidad va a venir de los estándares SASB
Y la información financiera viene obviamente de las normas internacionales de contabilidad. Entonces, el reporte integrado, ¿qué rol ocupa en esto? De conectar ambos marcos normativos. Siguiente slide, por favor. Entonces, cuando hablamos de conectar, ¿y qué es el reporte integrado? Bueno, es esto, ¿no? Fíjense, el concepto de input y output, ¿no? En donde la contabilidad financiera tradicional se basaba en un único capital, el capital financiero, ¿no? En donde obviamente el ingreso del capital financiero, la comparación entre el momento 0 y el momento 1 del capital financiero representaba la ganancia y la pérdida. Bueno, el reporte integrado lo que viene a traer es esto de que las empresas no dependen únicamente del capital financiero y en este sentido no generan valor o destrucción de valor únicamente desde el capital financiero, sino también que lo hacen con otros capitales. Entonces acá define 6 capitales: el financiero, el manufacturado, el intelectual, el humano, el de social y el de relacionamiento, y el natural. Entonces fíjense cómo el marco de reporte integrado lo que trata de definir es cómo es el proceso de creación de valor entre un input y un output desde la perspectiva de múltiples capitales. Fíjese ahí en el medio, ¿no? Obviamente está el proceso de creación de valor que tiene que ver con el modelo de negocio, las actividades del negocio, y obviamente cuál es el propósito, la misión, y por supuesto temas de gobernanza y de gestión de riesgos. Entonces, la mirada del reporte integrado tiene que ver esto de la creación, preservación u erosión de valor en el tiempo, de unas perspectivas de múltiples capitales, y siempre obviamente adoptando la materialidad financiera. Esto de querer entender de cómo los temas sociales y ambientales impactan en la rentabilidad del negocio. Siguiente slide, por favor. Y para resumir, ¿no? ¿Qué es esto de el marco del ISSB, de la Fundación IFRS? Esto de que un marco general para reportar gobernanza, estrategias, gestión de riesgos, métricas y objetivos. Bueno, básicamente es que a partir de que la empresa defina cuáles son los tópicos materiales de la perspectiva de gestión sostenible, fíjense, hay varios ejemplos, desde lo social, lo ambiental y de gobernanza. Puede ser el agua, puede ser el cambio climático, puede ser de la perspectiva social los temas de derechos humanos, salud y seguridad de los clientes o de los trabajadores. De una perspectiva de gobernanza, lo que es el tema de directorio, tema de ética, tema de transparencia impositiva. Entonces, cada empresa, dependiendo su industria y dependiendo también la zona geográfica de sus operaciones, va a tener que definir sus propios temas materiales dentro de un inventario de temas, ¿no? Acá son algunos. Entonces, una vez definido esto, la empresa va a tener que definir cuál es la gobernanza en relación a ese tema material específico, cuál es su estrategia de abordaje, cuál es la gestión de riesgos en relación a ese tema material específico, y obviamente métricas y objetivos, ¿sí? Los famosos KPI, para justamente mostrar cómo está gestionando la empresa desde una perspectiva de corto, mediano y largo plazo, ¿no? En donde obviamente la combinación de métrica de desempeño y objetivo permite entender cómo una empresa está logrando los objetivos o no. Y bueno, y ahí hay todo un mundo, ¿no? La definición de lo que son objetivos de gestión sostenible, objetivos basados en la ciencia, objetivos basados en la ética, pero bueno, no nos vamos a meter en eso porque no es objetivo de este webinar. Entonces, cada empresa deberá reportar en base a estándares ISSB, de acuerdo a los temas materiales con impacto financiero según la industria en la que se encuentre. Bien, y siguiente slide, que creo que acá llegamos. Bueno, fui muy rápido, hay muchos temas técnicos. La verdad que acá la idea era demostrar esto del reporte integrado, qué es y cuáles son las tendencias. Y bueno, la verdad que esto todavía se está trabajando mucho a nivel internacional y está habiendo mucho debate, con lo cual obviamente esto todavía es esperable que día a día ocurran nuevos cambios y nuevas novedades. Les agradezco muchísimo y bueno, me quedo hasta el final por si alguno tiene alguna pregunta y hacer un intercambio de opiniones. Discúlpame, vamos a hacer primero ahora las preguntas, porque lo de Raquel va más para el lado de la normativa, así que bueno. Gracias, Nicolás, por tu exposición. Y si alguno quiere preguntar algo, preguntamos ahora, tanto los presentes como por el chat.
¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Vos, Rodrigo, tenés algo? No, por el momento nadie. Bueno, yo tengo una exposición, pero no. Bien. Yo voy a hacer algunas preguntas, Nicolás. Bueno, todo muy claro, como vos bien lo dijiste, todo fue una exposición bastante rápida, pero considerando que puede haber gente que no está muy metido en la temática, ¿podrías explicar en palabras sencillas exactamente qué se entiende por reporte integrado? Porque, bueno, los que estamos dentro de la profesión nos es más fácil, pero como sé que hay gente que no forma parte del colectivo, que diga exactamente qué es un reporte integrado. Bueno, a ver, el reporte, bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad que sí, es una pregunta para responder larga y corta, pero a ver, vamos a tratar de hacerlo más familiar. El reporte integrado, ya el nombre lo dice, integrado, ¿no? Y lo decíamos antes, esto de integrar la sostenibilidad con lo financiero. Entonces ahí, pues, por la perspectiva que adopta. Y lo otro importante, ¿no? El reporte integrado también tiene su framework, su marco metodológico en relación a lo que es el pensamiento integrado, ¿no? Lo que es el reporte integrado viene a traer esto de querer integrar desde una mirada de la gestión corporativa, la integración de la sostenibilidad dentro del negocio, ¿no? El pensamiento integrado, que cuando uno tome decisiones, internalice lo que es el triple impacto, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a tomar decisiones siempre con una mirada económica, ¿no? Desde, por ejemplo, cuando uno hace una búsqueda laboral, qué sueldo me pagan, a la hora de ir a comprar un producto, ¿no? Una mermelada, uno compara precios, muchas veces uno no mira etiqueta, pero a veces cuando hay etiqueta, tampoco en una etiqueta puede uno ver realmente si esa mermelada, por ejemplo, hubo gente que trabajó en situación de discapacidad, ¿no? Como para dar una preferencia. Entonces, esto de tener un pensamiento integrado y una mirada integrada es justamente lo que propone este marco. Y obviamente esto de la gestión de múltiples capitales, ¿no? Cuando hablamos de gestión multicapitales, hay que entender que las empresas y cualquier entidad, y también nosotros, dependemos del capital humano y social, y a su vez también esos capitales dependen de un capital natural, ¿no? O sea, básicamente el capital económico depende de todos estos capitales. Sin capital natural no existiría el capital social y humano, y mucho menos el capital económico. Con lo cual, entender qué dependencias tiene el negocio de cada uno de estos capitales y qué impactos tiene, ¿no? Hace al círculo virtuoso, ¿no? Para entender también esto de la gestión de riesgos y oportunidades, y también entender, bueno, a partir de ahí establecer mecanismos de gobernanza para que realmente esto se lleve adelante. Entonces, es algo, digamos, aplican un montón de conceptos, pero tiene que ver esto con el fin de la gestión de multicapitales y obviamente poder explicarlo de una perspectiva de rendición de cuentas. Exactamente, gracias. Y antes de pasar a la pregunta que apareció en el chat, acá te haría dos preguntas en una, que sería que si estos reportes, por eso que vos decías de los distintos capitales que hay, solamente serían para que lo hagan grandes empresas, y en el caso que no sea solamente para las grandes empresas, o de última, cuán difícil sería que una empresa que nunca hizo un reporte pueda comenzar a hacer este tipo de reporte integrado. Está bien, bueno, también, muy buena pregunta, porque la verdad cuando esta presentación yo creo que en general lo que pasa es, pero es una pyme, ¿cómo se va a meter en esto? ¿No? Es algo que marea. Y es verdad que esto realmente, digamos, está empezando por las grandes empresas, los que están haciendo esto ya hace muchos años, ¿no? Y cada vez más empresas. Y la pyme ahí siempre, bueno, pero esto aplica para la pyme, claro, claro que sí. Y yo diría que para una pyme o para una empresa familiar,
¿no? Esto es más fácil que para una gran empresa. ¿Por qué? Porque las pymes, al ser más chicas, ¿no? Y al haber también un tomador de decisión más al alcance, ¿no? Como para, hablemos desde una mirada de consultor, ¿no? Es todo más accesible, ¿no? Tener una mirada de una empresa chica, una empresa familiar, es mucho más fácil que tener una mirada de una empresa más grande, en donde tiene muchas más complejidades en cuanto a cantidad de operaciones, alcance de las mismas, cantidad de regiones. En cambio, una empresa pyme, 50, 100, 200 personas, donde quizás tiene un solo centro de operaciones, en donde hay ciertas flexibilidades, ¿no? Esto es más fácil. Por supuesto, quizás las novedades tengan que ver con empezar a utilizar nuevas métricas que también muchas veces las empresas familiares o chicas las utilizan de por sí por prácticas propias de la industria. Hay muchas empresas que, por ejemplo, miden la energía por un tema que inevitablemente lo tienen que hacer, o miden los consumos de agua, o por ejemplo también tienen prácticas de calidad en cuanto a salud y seguridad de los clientes, propio por ejemplo, una empresa de alimentos. Entonces también en este sentido hay muchas prácticas que las empresas la tienen por sí, mismo empresas familiares. Entonces esto no es algo que a veces, digamos, esté lejano de la gestión diaria. Así que esto claro que para empresas chicas también, y es una gran oportunidad, porque obviamente para una empresa familiar que muestre esta práctica también muestra un diferencial a la hora sobre todo de querer competir o querer entrar en mercados donde hay ser proveedor de una empresa grande, multinacional, o querer entrar o ya formar parte de un mercado exportador. Si estamos diciendo que en Europa esto ya es obligatorio, ¿no? Obviamente esto lo están pidiendo mucho y están haciendo muchas preguntas a sus proveedores. En Alemania, por ejemplo, ya es ley que las empresas alemanas son responsables en su cadena de abastecimiento por lo que ocurre en temas de derechos humanos, con lo cual una empresa de Argentina que tenga como cliente una empresa alemana, por supuesto que esta práctica ya va a ser algo que van a tener que hacer y obviamente por ejemplo, a la hora de que una empresa le hagan estas preguntas, ya que presente todo lo que hace a través de un reporte integrado, un reporte de sostenibilidad, es una manera muy profesional y en un único documento de mostrar, bueno, esto es todo lo que hacemos, ¿no? Y realmente genera diferencial. Obviamente es una herramienta que hay que saber utilizarla, como todas. Por supuesto, gracias. Bueno, le decís y te agradecería si la redondeamos para que pueda cerrar ya la exposición Raquel. Así hacemos una respuesta cortita, por favor. Bien. ¿Qué tipo de problemas se presentan en la actualidad para lograr estos principales objetivos? ¿Qué objetivos? No lo identifica la pregunta, es una pregunta del chat. Sí, es una pregunta del chat. Supongo que el que hizo esa pregunta, si la puede ampliar. Está hablando en este momento porque... Bueno, entonces la dejamos para el final. Entonces le damos paso a Raquel y cuando Angelito corte, le contamos. Bueno, gracias Nicolás. Muchas gracias. Ahora seguimos Raquel, te escuchamos a vos. Bueno, excelente. Vamos a arrancar viendo todo el recorrido normativo a nivel nacional. Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo en cuanto a poder explicar, también para los que no son profesionales. ¿Me podrían poner la presentación? ¿Hay otra, Raquel? Es la misma. Bueno, vamos a hacer entonces el repaso de las leyes vigentes en los proyectos. Vamos a hablar sobre la gestión de responsabilidad social organizacional, la comunicación, lo que tiene que ver con balance social, su preparación y verificación, y las tendencias futuras. O sea, sobre todo vamos a ver cuál sería la tendencia, y en cuanto al foro de vinculación, cuáles son las acciones y vínculos que hemos entablado todos estos años, y las reflexiones finales. A ver, veríamos, bueno, sobre el marco normativo.
En cuanto al marco normativo, vamos al artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece, bueno, que todos los habitantes gozamos del derecho de vivir en un ambiente saludable, sano. No podríamos decir exactamente, por lo menos esto, en la ciudad de Rosario, donde estamos teniendo varios inconvenientes con la quema de los humedales, pero bueno, en principio todo ello está orientado a que justamente las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, las necesidades de las generaciones futuras. Ese sería el principio de este artículo de la Constitución. Bueno, en base a ello, después contamos con normativa a nivel nacional, que tiene que ver con cuestiones climáticas en cuanto al ambiente, la ley 13.273 de defensa de la riqueza forestal, la ley 25.675, que es la Ley General del Ambiente, y después tenemos leyes nacionales que ya regulan lo que sería la responsabilidad social concretamente, la Ley 25.877, que es un régimen laboral que está orientado para empresas de más de 300 trabajadores, y en principio sería obligatoria su aplicación, pero todavía no está regulado, no está reglamentado. En particular, a nivel nacional, tenemos estas mismas situaciones que se presentan en Santa Fe, que ya les comentaba, donde no existe una ley específica de responsabilidad social. Esa es, digamos, en general, la situación actual respecto a lo que son regulaciones a nivel de lo que tiene que ver con responsabilidad social organizacional. En cambio, hay determinadas provincias que sí cuentan con regulaciones, como por ejemplo Cava, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sí cuenta con regulaciones, por ejemplo, para empresas que tienen más de 300 trabajadores, y también en cuanto a ingresos, que ya a partir de determinado nivel de ingresos, establecido, por ejemplo, por el límite de CEPINE. En cuanto a otras jurisdicciones en que sí cuentan con una regulación, estaríamos en la provincia de Salta, Tucumán, que está presente en la disertación, Río Negro, por ejemplo. Todos los estilos de leyes son muy similares, obviamente establecen cuál es el ámbito de aplicación, cuáles son los sujetos obligados, y van variando en cuanto a el grado de obligatoriedad. En general, la presentación de lo que es regulación tienden a la voluntariedad, en principio en la mayoría de las jurisdicciones. Por lo menos en el proyecto que nosotros también teníamos previsto que surgiera como una ley aquí, también estaba establecido la voluntariedad y su obligatoriedad únicamente para determinado tipo de empresa, o sea que era más asimilable en ese sentido a lo que está vigente hoy en Cava. Bueno, es un desafío que tenemos por delante en cuanto al foro también para seguir trabajando estos temas, porque justamente es el ámbito para involucrarnos todos, o sea, todas las organizaciones que forman parte del foro, en poder tratar de generar una normativa y poder tener una regulación que permita homogeneizar también criterios que tienen que ver con, por ejemplo, nosotros estamos hablando de lo que es la comunicación en cuanto a materia de sostenibilidad. Lo que genera la normativa es un principio de comparabilidad. O sea, es lo que nos da, por ejemplo, si nosotros decimos, la SAPSE, en cuanto a normativa, adopta el estándar GRI. Vieron de los distintos tipos que recién nos estaba explicando Nicolás, de todas las alternativas que tenemos, bueno, todo lo que es la orientación de normativa americana, que no sería la que nosotros tomamos, sino que nosotros seguimos más la europea, que está vinculada justamente a GRI y al estándar GRI, y que tiene que ver justamente con, de alguna forma, tomar un estándar que nos permita establecer una comparabilidad. O sea, esa vendría a ser una de las grandes ventajas de poder después generar reportes y poder, dentro de los mismos, por lo menos tipos de industria, poder hacer análisis respecto a este tipo de información. Y ahora ustedes fíjense la importancia, respecto incluso a las conclusiones que estamos viendo en la tendencia a nivel internacional, que tiene que ver con cada vez orientarse más hacia la obligatoriedad respecto al ámbito normativo. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Que muy posiblemente en nuestro país vamos a tender a terminar, quizás no es ya en corto plazo, por supuesto, pero nosotros vamos adoptando la normativa internacional. Entonces, en alguna medida, yo creo que esto va a ir cobrando cada vez más relevancia. O sea, los temas, como estamos viendo, están tratando de
homogeneizar todo lo que es la normativa financiera a la no financiera. Y finalmente, si ustedes fíjense que si los reguladores terminan por adoptar, como puede ser IOSCO, y van a terminar justamente dando el aval como para que esta normativa sea aplicable y termine siendo obligatoria, entonces cada vez más empresas van a estar reportando y teniendo la obligación también de generar reportes de información no financiera. Sí, el modelo de Global Reporting Initiative, que es GRI, que fue constituido en el año 1997 por iniciativa conjunta de organizaciones no gubernamentales, y su objetivo es aumentar la calidad, el rigor y la utilidad de las memorias de sostenibilidad. O sea, bajo el concepto, este concepto se integran también los tradicionales aspectos económicos, los aspectos sociales y medioambientales. O sea, se trabaja en estas tres dimensiones. Y lo que este estándar nos da una ayuda, es una guía. Es impresionante, o sea, la cantidad de información que permite, de ventajas, que permite adoptar a las empresas que van generando justamente su implementación. En cuanto, incluso, sobre todo, a la interacción con los grupos de interés, a generar mayor contacto con sus clientes, con sus proveedores, con el Estado, con organizaciones con las que tiene vinculación, que son justamente estos grupos de interés. Y ello es muy, muy favorable y permite justamente en estas tres dimensiones lograr resultados que se van midiendo a través de estos indicadores. Estos indicadores que nos da esta guía, que es esta herramienta, nos permite justamente unificar y generar la comparabilidad entre diferentes organizaciones, entre diferentes sectores, y generar la mayor interacción entre todas las partes interesadas. Bueno, vamos a lo siguiente. En cuanto al aspecto normativo profesional, esto se refiere, bueno, a cuáles serían los servicios profesionales que se pueden ofrecer hoy en día, cuáles son los encargos que estarían atravesados por el tema de sostenibilidad. Entonces aquí podemos decir que estarían vigentes la RT36 modificada por la 44. La 44 es una norma que, o sea, viene a modificar la 36 a partir de que GRI empieza a generar nuevas guías, o sea, la GRI 4, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? La 36 empieza a tener el problema de que, cómo voy generando esta actualización. Entonces, bueno, en la 44 se prevé que justamente se contemplen cualquiera de todos los cambios sucesivos que se vayan generando en este estándar. Entonces, de esta manera, se trata de generar la mayor dinámica en los aspectos normativos. En cuanto a encargos de aseguramiento, que vendría a ser lo que tiene que ver con la verificación, o sea, por una parte nosotros tenemos en lo que hace al acompañamiento profesional, lo que tiene que ver con el proceso de acompañar a las empresas en lo que es la implementación de esta gestión de sostenibilidad y adoptar justamente estos estándares, comenzar a generar estos indicadores. Ese vendría a ser un nuevo digamos, tipo de trabajo profesional que comienza a ofrecerse también a partir de implementar en las organizaciones estos estándares. Y entonces, por otra parte, después surge la necesidad también de verificar las memorias de sostenibilidad, o sea, es decir, de poder generar un informe donde se establezca una opinión por el profesional respecto a si por ejemplo, el estándar GRI se adoptó como establece el estándar GRI. Si, por ejemplo, lo que sería el EBGIR, que es la preparación dentro de la dimensión económica de un indicador que me permite poder visualizar cuáles son es el estado de valor generado y distribuido, o sea, todo lo que genera la organización y cómo lo distribuye dentro de sus grupos de interés, o sea, dentro de todos esos ingresos que recaba la organización, cómo los distribuye entre lo que es el gobierno a través del impuesto, o sea, que devuelve a la sociedad, cómo redistribuye entre sus empleados a través del salario que paga, y cómo redistribuye dentro del resto de sus grupos de interés, que podría ser también sus accionistas a través de, por ejemplo, de la distribución de dividendos. Entonces, muestra de esta forma este Estado esa situación. Entonces, eso está regulado ya por la RT36 y la 44, y eso, bueno, justamente es lo que debe asegurar el auditor o el contador que haga la revisión de estas memorias. ¿Está? Entonces, bueno, ese es todo el abanico de servicios. Aquí el RT53 sería la última norma en materia de auditoría,
que es la que está vigente, y en cuanto a también algunas otras normativas, sería la interpretación 13, que no sería la aplicación obligatoria, pero que genera una guía y ayuda al profesional en lo que hace a llevar adelante la planificación del trabajo y lo que tiene que ver con el proceso de esa verificación. Por ejemplo, estas guías también están actualmente en análisis, en permanente estudio. Dentro de Ciencia tenemos las áreas donde se genera la normativa de auditoría y de contabilidad. Permanentemente se están analizando las mejores formas de poder todo el tiempo generar la norma en la forma más eficiente, y siempre también se tiene la mirada en lo que está pasando a nivel internacional. O sea, por eso es esta interconexión y esa importancia que les digo de que estemos atentos a que todos estos cambios son muy rápidos y muy dinámicos. Bueno, en cuanto a lo que serían las tendencias futuras. Bueno, entonces en el futuro ya sería hoy directamente. Entonces, tenemos que pensar, por eso esta jornada, yo la verdad que estoy muy contenta porque he hablado con muchos de los asistentes aquí y me llevo una impresión respecto por lo menos a una toma de conciencia de la importancia de los temas de sostenibilidad. No sé, muchas personas a las que hablé nos preguntaban, por ejemplo, bueno, les puedo decir algunas no les voy a decir los nombres, pero no sé, quiero empezar ya, por ejemplo, con algún plan sistemático. Entonces, bueno, eso es buenísimo porque por lo menos permite que ya, y quiere decir que hemos tenido éxito, por lo menos en ese sentido. Bueno, entonces, como yo les contaba respecto a lo que tiene que ver con el reporte, tenemos las dos tendencias, que es la del sistema europeo, que está más inspirado en lo que es GRI, en ese estándar, y en los trabajos propios del EFRA, que era el organismo que comentó recién Nicolás, que sería el organismo europeo de generación de estas normas. Y en cuanto al americano, que está más basado en SAP y el PCDCD, que tiene que ver más con las normativas generadas en Norteamérica. O sea, por la fuerza de la globalización, igualmente todo confluye a que en los mercados de capitales, más allá de cualquier tipo de regulación, ya sea por parte de la SEC o por parte de la Unión Europea, va a ser muy importante el modelo IFRS. O sea, en sí todo apunta en ese sentido. Esa es un poco la conclusión. Entonces, bueno, en principio, IOSCO es el que se tiene que expedir ahora. Actualmente hubo una consulta de uno de los órganos que crearon este organismo como para generar justamente nueva normativa que hace a todo lo que tenga que ver con lo no financiero, con justamente esta nueva dimensión, y en principio para fin de año tendrían que estar aprobadas estas normativas. O sea, salió a consulta, que cerró ahora el 30 de junio, esta consulta fue una consulta a nivel internacional respecto de, este es el proyecto de norma. Ellos lo ponen en consulta para recibir justamente propuestas de modificación, de mejora, y hacia fin de año ya estaríamos con esta norma que estamos justamente comentando. De aprobarla, el IOSCO y los organismos reguladores empiecen a adoptarla, por ejemplo, el FIP, TNB o Banco Central, ahí estaríamos entonces ya en una situación en la que tendríamos el escenario de decir, pasaría a la posibilidad de que entren a implementarse de forma obligatoria o quizás voluntaria. Lo más probable es que comiencen siendo voluntarias. Bueno, y finalmente, en cuanto al foro, les quería comentar, bueno, algunas acciones concretas que hemos generado, como decía Valeria al principio, respecto a la interacción con el Foro Regional Rosario. Durante todo el periodo de pandemia trabajamos en contacto con el comité, formando parte del Comité de Crisis Provincial. Hemos llevado muchísimas propuestas que surgieron a raíz del debate que hemos tenido en el foro, de todos los impactos económicos que generaba la pandemia. Es decir, nosotros tratamos de generar un ámbito de debate dentro del foro de diferentes temáticas que atraviesan a nuestra sociedad y a nuestro contexto, y tratamos de generar soluciones y propuestas. Por ejemplo, ahora con el foro actualmente estamos trabajando en un proyecto de seguridad que ya elevamos al Foro Regional Rosario, que es el nexo que tenemos con los gobiernos nacional, provincial y municipal, y estamos a través de la articulación con universidades. Aquí está presente Guillermo Páez, en representación de la Universidad UCEP, y también tenemos pensado trabajar en un proyecto de investigación con integración con UCEP y con UNR, justamente para viabilizar, llevar a la acción este proyecto de seguridad. En cuanto, bueno,
a tendencias normativas, como les decía, dentro del foro hemos trabajado este proyecto de ley con una diputada provincial. Es más, justamente el foro surge hace muchos años en una de las jornadas, como esta jornada, donde nosotros presentamos un libro que llevamos adelante en la Comisión de Vinculación con Universidades, que era lo que formó, digamos, lo que venía funcionando antes del foro. Antes del foro funcionaba lo que era la representación del Colegio y Consejo de Ciencias Económicas junto con representantes de las universidades, de todas las universidades de Ciencias Económicas de Rosario, y públicas y privadas. Y bueno, y de todo ese trabajo es que da origen al foro. Bueno, después generación de vínculos y acciones conjuntas con los miembros del foro, se genera sinergia, se genera una interacción que permite también acercar, por ejemplo, lo que estamos diciendo, las universidades con las organizaciones sin fines de lucro. Se generan, por ejemplo, dinámicas de interacción, por ejemplo, del estilo de empresas que vimos recién, que nos explicó Jorge Borges, integrándolas a ONG, que también trabajan dentro del foro. Y bueno, trabajamos en capacitación, en jornadas, en eventos, en difusión. Participamos, por ejemplo, en entrevistas radiales, o sea, a todos los ámbitos donde podemos llegar con el mensaje, o sea, respecto a la responsabilidad social, a poder justamente generar comunicación y capacitación. Hemos hecho talleres en conjunto con la Bolsa de Comercio de Rosario. Estamos viendo, o sea, la perspectiva que van necesitando cada una de las instituciones o las organizaciones que nos van pidiendo una capacitación, y la vamos adaptando. Así que bueno, tenemos por delante mucho trabajo, y sí, lo importante es participar dentro de lo que este foro genera el ámbito propicio para justamente generar sinergia. Así que bueno, aguardo entonces las preguntas. Sí. Bueno, de hecho hay una pregunta, bueno, Ángel Pérez Cortés, su declaración. La pregunta es, en nuestro país, ¿cuáles son los principales inconvenientes que presentan las empresas para la aplicación de los aspectos económicos, sociales y medioambientales? Eso era para Nicolás. ¿Estás por ahí? ¿Nicolás? Sí, estoy. Bueno, a ver, lo voy a decir desde mi experiencia, ¿no? Que yo trabajo con varias empresas y también, y bueno, y muchos años de estar en esto. Yo creo que lo primero es un descreimiento. Primero, para trabajar esto uno tiene que creer, ¿no? Y la verdad que los temas ambientales y sociales es como que uno todavía no es algo popular. Y conectado con esto, obviamente sí, no hay, en Argentina no hay incentivos impositivos, siempre están estas preguntas, ¿no? Y hay incentivos impositivos, no soy tributarista, mejor preguntar a un tributarista, pero la verdad que todavía no hay incentivos económicos concretos, aunque sí, obviamente, impositivos, ¿no? Que obviamente una empresa pyme, etcétera, es lo que más busca. Ahora, obviamente, cuando uno tiene una lectura y uno se vuelve especialista en esto, empieza a entender que hay traccionadores de mercado, ¿no? Pero bueno, al ser un tema muy de especialista, es como que, y no estar todavía, no es popular como otros temas, ¿no? Esta mirada, esta visión hacia dónde va el mundo, hacia dónde van las regulaciones, y cómo eso está impactando en el mercado, y cómo eso está impactando en las empresas, ya sea que uno trabaje en una empresa muy grande o trabaje en una empresa familiar que es proveedora dentro de una cadena de valor internacional. Bueno, cuando uno no se vuelve especialista y no puede tener esta visión, y bueno, no la incorpora. Y en esto, obviamente, al no ser un tema que esté popularizado, muchas veces hay un desconocimiento de que ya hay prácticas que están en la empresa, pero no las asocia a estos temas. Entonces hay un poco de todo, ¿no? Falta de formación, falta de educación, falta de mensajes claros a nivel de mercado en Argentina, quizás de un esquema impositivo mucho más claro, mucho que está alineado a esto. Pero bueno, es como todo, ¿no? La oportunidad de esto está en la visión que uno tenga en esto, y también en la medida que uno se involucre y va a entender que esto realmente, el mundo está yendo hacia esto, y hay muchas oportunidades, pero bueno, hay que meterse en estos temas.
Gracias, Nicolás. Para Raquel. Sí, yo quería preguntarte, Raquel, como riesgo así a nivel global, el tema de una guerra o de los movimientos internos revolucionarios dentro de un determinado país, ¿pueden llegar a formar parte de este enfoque como el riesgo a la que se verían hoy empresas? Sí, tal cual. Y justamente ese es el motivo de generación del ISSB, surge justamente como respuesta al riesgo y dentro de sus objetivos tiene como principal la generación de normativa que regule todo lo vinculado con el cambio climático, con los impactos climáticos básicamente, y atendiendo a los riesgos que conllevan justamente dentro de las organizaciones y que finalmente terminan teniendo consecuencias económicas. Lo que apunta este organismo que se crea justamente es a aportar mayor transparencia y a generar que los inversores, ya sean inversores como entidades financieras o los proveedores, eventualmente tengan mayor información para poder generar una inversión en determinada empresa. Entonces, que puedan tener un abanico de información como corresponde, completo. O sea, hoy ya hay acuerdo con que la información no financiera tiene que quedar incorporada dentro de la que sería la financiera. En el chat tenés No, ninguna otra. Por ejemplo, te digo, disculpame, me quedé pensando, algunas industrias conocidas acá en Rosario que están en zona de balaceras y todo eso, están viéndose afectadas por este tema de no poder entrar a cargar, descargar en determinado horario, o también aparecen muertos operarios en el zaguán de la empresa, o ajuste de cuentas, o sea, todo esto está como formando parte del escenario social, desgraciadamente. Bueno, hacer un análisis de riesgo, que cuando hace el análisis de riesgo en la parte de la Sí, finalmente está creando un impacto económico. Y económico y también social, porque eso incluye trata de la reflejar, selección de, perdóname, como decía los chicos de la empresa B, hoy, por ejemplo, en la selección de operarios de bajo rango, donde tenés gente que está atravesada por la droga, por años de no tener trabajo formal, es todo un tema, porque uno también se tiene que poner en el lugar de ese empresario que quiere ayudar. claro, ustedes tienen que ver con que toda situación que pueda poner en riesgo la continuidad de la empresa es una situación a analizar que tiene que quedar reflejada y evidenciada. De alguna forma, eso es lo que está tratando de captar esta normativa. Claro. Y terminar de cubrir. Porque Sí, en porque realidad, acá en Rosario esto es tremendo. Entre el humedal y otros, no sé cómo hacer. no hay empresas que están teniendo eso así como, o sea, tienen un riesgo importante de continuidad incluso de sus negocios en determinado contexto que se puede generar. ¿Se sabe si hay algún país en el mundo, tal vez la Comunidad Europea, que las normas hayan cambiado de ser obligatorias por una... La tendencia en Europa es que sean obligatorias. Son obligatorias. Incluso, o sea, también se está tornando obligatoria la parte de la verificación, sería la auditoría con los reportes. Están empezando por las cotizantes y las que serían pymes que emiten obligaciones negociables, por ejemplo. Sí, en Europa ya es obligatorio, es lo que decía ahí Raquel, también la verificación externa. Ahora Europa está trabajando en un proyecto de regulación para incrementar la cantidad de empresas para los cuales es obligatorio, con lo cual ahí empiezan a entrar empresas más chicas, o sea, no solo las que cotizan en bolsa. Y también ahí les había puesto el ejemplo acá en Argentina, para no irnos para el otro lado, perdón, en Argentina no, en Latinoamérica, Colombia y Chile, ya el mercado de valores ya es obligatorio para todas las empresas que cotizan en bolsa en Colombia y en Chile que emiten estos reportes del año pasado, en un cronograma, ¿no? Pero ya es obligatorio. Y ahora en Argentina, ahora en breve va a sacar una guía que es la que yo participé para ayudar a las empresas a que lo hagan.
y como una primera instancia y un primer paso hacia una futura regulación. En Sudáfrica también, bueno, esto ya es obligatorio hace muchísimos años, o sea, hay millones de cantidad de países que esto es obligatorio, por eso ahí les sugiero que consulten eso de Carrots and Stick, que después le va a pasar ahí la presentación, ahí lo van a poder encontrar, ahí pueden entrar y pueden consultar país por país, dónde es obligatorio, dónde es voluntario, hay una norma, dónde no, ahí hay mucha información. Bueno, gracias. Lamentablemente vamos a concluir porque, digamos, no, por respetar los tiempos, ¿no? Así que, bueno, gracias Nicolás por tu exposición, gracias Raquel. Y ahora hacemos el cierre. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Agradecemos a la doctora Domínguez, también a Nicolás, que nos estuvo acompañando de manera virtual. Les informamos que los certificados van a ser remitidos a través, les va a llegar por correo electrónico, luego de haber disfrutado de esta jornada donde se compartieron distintos puntos de vista, distintos conocimientos, experiencias. La doctora Ledesma va a hacer el cierre de esta jornada. Bueno, en virtud de no extendernos demasiado, simplemente voy a hacer unas conclusiones muy rápidas, unos puntos que me interesaría destacar de las cosas que hemos visto a lo largo de esta jornada, de los casos que hemos visto de los distintos tipos de organizaciones. Todos han girado, no solamente porque han girado todos por buenas prácticas de sostenibilidad, a pesar de que ustedes han visto son distintos tipos de organizaciones y empresas, pero todos han hablado más o menos, han girado sobre los mismos puntos, han hecho hincapié en las mismas cosas, como ser, por ejemplo, un gran compromiso por parte de la dirección, o llámenlo de los dueños, de las personas que están a cargo de llevar adelante la dirección de esas organizaciones. Todo esto conlleva un trabajo hacia adentro de la organización intenso, que no se acaba en un día, es un proceso de mejora continua. Esto no es que yo ya llegué, esto es un proceso, no tiene fin. Las metas me las voy poniendo, pero siempre las voy sumando y sumando. Esto empieza, pero no termina nunca. Y lo que tenemos que hacer es siempre trabajar con una capacitación y una sensibilización interna. A mí me gustó lo que dijeron las chicas al principio de Ana Clara, que decía que, bueno, ellos consideran al reporte como una herramienta de trabajo y un documento vivo de trabajo, porque eso es realmente el reporte. Por otro lado, el caso de la empresa B tiene mucho que ver con todo esto que dije antes. También es una nueva forma de ver las empresas, que también resaltaron, no va separado de lo que es la generación de dinero, o sea, de generación de ganancias, porque consideramos que en toda empresa es necesaria, porque si no, no hay negocio. Y por último, de la charla muy interesante que dieron sobre reporte integrado y de la normativa, me gustaría destacar una sola cosa, no de la normativa, sino en realidad del tema de reportes integrados, que es hacia donde vamos, hacia donde va el mundo y hacia donde vamos a terminar. El tema, acá lo fundamental es la lógica sobre lo cual se trabaja, como dijo Nicolás también en su momento, es el marco sobre el cual se trabaja, y es repensar los capitales, trabajar sobre los 6 capitales, o sea, no solamente sobre el económico y sobre el capital material al cual nosotros, o todos, en realidad no solamente los profesionales en ciencia económica, estamos acostumbrados a trabajar,
sino en los 6 capitales: el capital natural, el capital en la infraestructura, el capital intelectual, el capital el humano, pero bueno, son los 6 capitales, que son sumamente importantes, y eso es lo que cuesta, entender esa, hablar de esa lógica de pensamiento, quebrar eso es lo importante, porque si ahora nos está costando que las empresas, los profesionales entiendan que hay que incorporar la lógica de la sostenibilidad y que tienen que hacer un reporte de sostenibilidad, imagínense cuando le tenemos que decir que tienen que empezar a incorporar la lógica de trabajar con sostenibilidad. Así que tenemos que prepararnos. Bueno, no los quiero demorar más ni a ustedes ni a los que están virtualmente, y agradecerles a toda la presencia y a los expositores también. Muchísimas gracias y los esperamos en las próximas jornadas. ¿Candelaria? La web.